La mañana gris de febrero de 1945, 9 B-17 Fortaleza Volante surgieron de la bruma sobre la costa ocupada de los Países Bajos, cargando algo que ningún piloto había visto antes. Bajo cada ala colgaban artefactos tan largos, tan estrechos y tan desproporcionados que desde tierra parecían lanzas oscuras robadas de un dibujo animado. Dispositivos imposibles que no encajaban con la silueta habitual de un bombardero pesado. Cuando la formación se aproximó al puerto fortificado de Igmuiden y las sirenas comenzaron a aullar entre los muelles, las tripulaciones recibieron la orden final. Abrieron los cerrojos y dejaron caer su extraña carga sobre un gigante de hormigón que hasta entonces había resistido todo lo que los aliados le habían arrojado. Durante unos interminables segundos, las bombas se comportaron como cualquier otra. Cayeron en silencio, estabilizadas por sus aletas traseras, negras contra el cielo lechoso, sin guía ni control, como si fueran simples proyectiles destinados a estrellarse impotentes contra el techo grueso del Schnellbootbunker BY. Desde las ventanillas laterales y las cúpulas de plexiglas, los observadores seguían las siluetas que se reducían a puntos, y en las posiciones antiaéreas alemanas, los artilleros veían descender aquellas formas finas que parecían poco amenazadoras frente a la inmensa mole de hormigón armado que habían aprendido a considerar invulnerable. Nada hacía pensar que ese descenso casi perezoso estuviera a punto de cambiar de naturaleza de manera brutal. Entonces ocurrió la transformación. A una altura cuidadosamente calculada, las secciones de cola de cada bomba se separaron de golpe en pequeñas nubes de humo blanco, como si las carcasas se deshicieran en pleno aire. De inmediato, anillos de motores cohetes se encendieron en la parte trasera de esos proyectiles alargados, y lenguas de fuego invisible los impulsaron hacia adelante con una aceleración feroz. En la cabina de los B-17, los cronómetros marcaban apenas unos segundos de combustión, pero bastaban para que cada bomba superase la velocidad del sonido y se convirtiera en una especie de taladro supersónico lanzado contra el techo de refugio de hormigón más testarudo de la costa. Desde arriba, el impacto no se veía, solo se intuía. No hubo la clásica nube de explosiones múltiples extendiéndose alrededor del objetivo, ni alfombras de fuego abriéndose sobre los muelles. Hubo, en cambio, golpes puntuales, invisibles desde la altura de bombardeo, seguidos de penachos de polvo que comenzaron a levantarse desde la superficie lisa del Schnellbootbunker BY. Años de ataques con bombas convencionales y con pesados artefactos penetrantes británicos no habían logrado mucho más que ennegrecer los bordes de la techumbre o arrancar pequeñas lascas. Sin embargo, aquella mañana, por primera vez, la armadura de hormigón que protegía las rápidas lanchas torpederas y las pequeñas embarcaciones submarinas alemanas había recibido un golpe distinto, procedente de un arma inspirada en algo tan improbable como una película de animación. Para entender cómo se había llegado a ese instante surrealista, con una bomba de diseño británico, lanzada desde un bombardero estadounidense, atravesando un techo de hormigón considerado intocable, hay que retroceder varios años, hasta el origen mismo de la obsesión del régimen de Hitler con el cemento y el acero. Desde los primeros compases de la guerra, la dirigencia alemana había apostado por construcciones masivas, bunkerizadas, pensadas para resistir no solo las bombas que ya existían, sino también las que los aliados aún no habían inventado. El hormigón armado se convirtió en una especie de escudo mágico que, según creían muchos planificadores, podría convertir ciertos puntos del mapa en fortalezas casi eternas. En el norte de Francia, cerca de la localidad de Wisserness, se alzó una de las expresiones más ambiciosas de esa fe en el hormigón. Allí, un complejo abovedado surgió entre los campos, diseñado para albergar, proteger y abastecer el arma con la que el régimen esperaba cambiar el rumbo de la guerra desde la distancia. El cohete B-2, presentado como una especie de Wunderwaffe, capaz de golpear ciudades aliadas sin previo aviso. La cúpula, las galerías y las alas enterradas bajo gruesas capas de cemento debían permitir que aquellos misiles fueran ensamblados, cargados de combustible y disparados sin que la aviación enemiga pudiera interrumpir el proceso con facilidad. A lo largo de la costa atlántica francesa, el mismo principio se repitió una y otra vez. De Burdeos a Saint-Nazaire, de Brest a Lorient,
aparecieron enormes refugios de hormigón para submarinos, con techos de varios metros de espesor, reforzados con acero y piedra, y sostenidos por pilares capaces de absorber el impacto de las bombas más pesadas de la época. En los puertos del Canal y del Mar del Norte, como Igmuiden, estructuras similares protegían no solo submarinos oceánicos, sino también lanchas torpederas Schnellboot y pequeñas embarcaciones especiales, todas ellas escondidas bajo cubiertas de cemento que parecían montañas artificiales recortadas contra el horizonte costero. Para las tripulaciones de bombarderos británicos y estadounidenses, estas construcciones se convirtieron en una pesadilla recurrente. Misión tras misión, los escuadrones cruzaban el canal cargados de bombas de alto explosivo, encontraban sus objetivos, soltaban toneladas de carga, veían el resplandor de las detonaciones y, semanas después, recibían informes casi desalentadores. Los refugios seguían operativos, los techos solo mostraban manchas negras y grietas superficiales, y los muelles continuaban albergando submarinos y lanchas rápidas, listas para volver a zarpar por la noche. Era como golpear a un gigante blindado con martillos demasiado pequeños. Ante esa frustración, el Reino Unido recurrió a uno de sus ingenieros más brillantes e imaginativos. Barnes Wallis, conocido por su trabajo en el desarrollo de la bomba rebotadora, que había sido empleada contra las presas del Ruhr, se puso a estudiar cómo atacar estructuras duras de una manera radicalmente distinta. En lugar de tratar de arrancar trozos de hormigón desde arriba, comenzó a pensar en términos de energía transmitida a través del suelo y de ondas de choque, propagándose desde el subsuelo hacia las bases de las construcciones. El resultado de ese enfoque fue la creación de la bomba Tallboy, un artefacto de forma aerodinámica, con un fuselaje alargado y una nariz de acero endurecido. Su masa, de varias toneladas, combinada con el diseño estilizado, le permitía ganar una velocidad enorme al caer desde gran altura, de tal forma que no solo golpeaba la superficie, sino que se enterraba profundamente en la tierra cerca de la estructura que se quería destruir. Allí, al detonar, no buscaba deshacer el techo, sino sacudir los cimientos, generar una especie de terremoto localizado capaz de debilitar viaductos, túneles y búnkeres enterrados. Tallboy demostró rápidamente su eficacia. Viaductos seccionados, túneles colapsados y refugios subterráneos seriamente dañados confirmaron que la idea de Wallis tenía un potencial real. Sin embargo, también se hicieron visibles las limitaciones de ese concepto cuando se enfrentaba a techos continuos de hormigón extremadamente grueso, como los de los refugios para submarinos. Aunque la bomba podía fracturar el terreno adyacente y dañar estructuras enterradas, a veces el corazón de los complejos más masivos seguía en pie, funcionando con reparaciones parciales y aprovechando la enorme inercia estructural del hormigón armado. Lejos de conformarse, Wallis llevó su concepto todavía más lejos. Si un Tallboy podía sacudir cimientos, un artefacto todavía más grande podía aspirar a desarraigar por completo ciertas estructuras. Así nació el Grand Slam, una bomba aún más pesada, concebida para penetrar todavía más y liberar una explosión de alcance devastador. Este nuevo gigante fue empleado contra objetivos especialmente duros, como puentes estratégicos, viaductos críticos y determinadas instalaciones subterráneas que se consideraban claves para la logística alemana. El Grand Slam amplió el catálogo aliado de armas destinadas a combatir el hormigón. Sus impactos podían causar daños estructurales tan extensos que, en muchos casos, resultaba más costoso tratar de reparar un objetivo que abandonarlo por completo. Sin embargo, incluso con esos éxitos, seguían existiendo blancos que parecían burlarse de cada esfuerzo. Techos de varios metros, reforzados con capas múltiples de acero y piedra, diseñados expresamente para absorber una y otra vez golpes cercanos, demostraban que, en ciertos casos, la fórmula basada únicamente en el peso y la profundidad de enterramiento no era suficiente. Mientras en los informes técnicos se enumeraban las victorias y los fracasos de Tallboy y Grand Slam, una pregunta incómoda empezaba a repetirse en los despachos de planificación. ¿Qué hacer con esos pocos, pero problemáticos, objetivos que no se dejaban doblegar ni siquiera por las bombas más grandes? Ingenieros y estrategas repasaban opciones, desde aumentar aún más el tamaño de los artefactos hasta buscar ángulos de ataque distintos. Pero en otro rincón del aparato militar británico, lejos de los grandes debates sobre bombardeo estratégico, un oficial de la Marina Real, de carácter metódico, iba a encontrar una idea completamente diferente en un lugar donde nadie esperaba hallarla. Aquel oficial se llamaba Edward Terrell.
y trabajaba en el Directorio de Desarrollo de Armas Misceláneas, un organismo encargado de explorar soluciones poco convencionales a problemas concretos de la guerra. Un día de 1943, Terrell se sentó en una sala de cine británica para ver una producción singular de los estudios de Walt Disney, un largometraje híbrido que mezclaba escenas animadas y de acción real, y que llevaba al gran público las teorías de un aviador de origen ruso sobre el poder del bombardeo estratégico. En medio de las secuencias coloreadas, los efectos sonoros exagerados y la música, una breve escena con una bomba que caía, aceleraba gracias a cohetes y se estrellaba a velocidad extrema contra un objetivo reforzado, le llamó la atención de manera inmediata, hasta el punto de que salió de la sala con algo mucho más importante que un simple entretenimiento de guerra. En ese momento, Terrell todavía no tenía en sus manos planos ni tablas de penetración, ni había calculado cuánto hormigón podría atravesar un proyectil alargado, ayudado por motores cohete. Lo que sí tenía era una intuición clara. Si las bombas más grandes del arsenal aliado seguían siendo, al final, cuerpos en caída libre, quizá la respuesta no estaba en hacerlas todavía más pesadas, sino en cambiar la propia naturaleza de su descenso. Tal vez la clave para derrotar al hormigón alemán no residía en añadir toneladas, sino en multiplicar la velocidad de impacto, en convertir cada bomba en una flecha supersónica capaz de perforar el techo antes de explotar dentro del blanco. En el año 1943, Edward Terrell, oficial de la Marina Real y miembro del Directorio de Desarrollo de Armas Misceláneas, asistió a una proyección del largometraje Victory Through Air Power, creado por los estudios de Walt Disney. La mayoría de los espectadores recordaron los colores, los animales animados y el mensaje patriótico. Pero Terrell se quedó fijado en una sola secuencia. Una bomba que caía desde gran altura, encendía motores cohete en mitad del descenso y se lanzaba sobre su objetivo a una velocidad descomunal. Al volver a su mesa de trabajo, esa imagen no se le fue de la mente. Estaba al tanto de los informes sobre refugios de hormigón, que seguían casi intactos tras cada oleada de bombardeos, incluso después del empleo de las enormes Tallboy y Grand Slam. Se preguntó si el problema no era el tamaño de la bomba, sino la forma en que caía. Si la gravedad no bastaba para dar al proyectil la velocidad necesaria, tal vez había que forzar la física y convertir la fase final de la caída en un auténtico salto impulsado por cohetes. Sobre hojas llenas de números, empezó a dibujar proyectiles muy largos y densos, con una sección delantera maciza y una parte trasera repleta de pequeños motores. Con esos bocetos, Terrell pidió audiencia en el almirantazgo. Algunos oficiales miraron sus esquemas con escepticismo, acostumbrados a ideas extravagantes que nunca salían del papel, pero la situación estratégica jugaba a su favor. La lista de búnkeres intactos era incómodamente larga, y cada mes significaba más salidas de submarinos y más cohetes preparados bajo techos inalcanzables. El capitán defendió una idea sencilla. En lugar de seguir haciendo bombas cada vez más pesadas, convertirlas en flechas supersónicas que atravesaran el hormigón y explotaran dentro. El Directorio de Desarrollo de Armas Misceláneas autorizó los primeros estudios y conectó a Terrell con equipos de Fort Halstead, que ya experimentaban con proyectiles navales contra losas de hormigón. Esas pruebas demostraron que un cuerpo alargado de acero endurecido podía penetrar profundamente si mantenía su integridad, pero también que cualquier defecto o impacto demasiado oblicuo podía partir el proyectil en el primer contacto. Con estos datos, Terrell refinó su propuesta y decidió buscar un apoyo político más fuerte, el del influyente consejero científico de Churchill, conocido como Lord Cherwell. Ante él, y más tarde ante miembros del gabinete de guerra, Terrell ya no presentó solo fórmulas, sino un concepto completo. Explicó que las bombas gigantes seguían siendo, al final, masas en caída libre, mientras que su idea combinaba altura, densidad y un breve impulso cohete para multiplicar la energía de impacto. Para reforzar el mensaje, consiguió algo muy visual: un bombardero B-17, con una maqueta de su bomba colgada bajo el fuselaje, una lanza metálica tan larga que llamaba la atención desde lejos. Al verla, muchos comprendieron que se encontraban ante un arma completamente distinta, y el proyecto obtuvo una prioridad altísima, a solo un paso de una orden personal del primer ministro. A partir de ese momento, la cuestión dejó de ser si se desarrollaría la bomba y pasó a ser cuándo estaría lista
para golpear los búnkeres que se habían burlado de todos los ataques anteriores. Terrell, que había entrado al cine buscando un respiro en mitad de la guerra, salía ahora de las reuniones con una misión nueva: convertir un destello de animación en un arma real, capaz de perforar el hormigón más orgulloso del enemigo. La bomba concebida por Terrell adoptó muy pronto una forma reconocible: un cilindro extremadamente largo y estrecho, con el aspecto de una aguja de acero, pensada para taladrar en lugar de aplastar. Medía algo más de 16 pies, alrededor de 5 metros, y pesaba unas 4.500 libras, más de 2 toneladas. La sección delantera, de apenas 11 pulgadas de diámetro, alojaba una carga de unas 500 libras de explosivo tipo Shellit dentro de una gruesa envoltura de acero endurecido, diseñada para no quebrarse al primer golpe contra el hormigón. En la base de esa cabeza de guerra se montaron 2 espoletas mecánicas preparadas para soportar una desaceleración brutal y activarse solo después de que el cuerpo hubiera atravesado las capas de hormigón. Detrás se encontraba la verdadera novedad: un anillo de 19 motores cohete de combustible sólido, ocultos inicialmente por un cono de cola ligero que se desprendería en la fase final de la caída. Para que todo funcionara, la bomba debía soltarse desde unos 20.000 pies de altitud, caer durante algo más de medio minuto como un proyectil convencional, y al llegar a unos 5.000 pies sobre el objetivo, perder la cola y encender los cohetes durante apenas 3 segundos. Ese breve empujón añadía aproximadamente 300 pies por segundo a la velocidad del artefacto, que terminaba estrellándose contra el techo de hormigón a más de 1.400 pies por segundo, superando la velocidad del sonido. En esas condiciones, el impacto se parecía más al de una broca gigantesca que al de una bomba normal. Los cálculos indicaban que podía penetrar muchos pies de hormigón armado antes de detonar en el interior, exactamente allí donde la estructura se creía segura. Sobre el papel, era la primera respuesta seria a techos construidos para resistir todo lo que se conocía hasta entonces. La elección de la plataforma fue clara. Los B-17 Fortaleza Volante estadounidenses ofrecían alcance, altura y robustez. Sin embargo, su bodega de bombas no podía alojar un artefacto tan largo sin grandes cambios, de modo que se optó por colgar una bomba Disney bajo cada ala, en pilones externos similares a los de armas planeadoras anteriores. Eso obligó a las tripulaciones a entrenarse de nuevo, acostumbrándose a despegar, subir y maniobrar con 2 lanzas de acero a la vista, sabiendo que su comportamiento en caída sería muy distinto del de las bombas convencionales. Las primeras pruebas operativas se realizaron a comienzos de 1945 sobre un campo de tiro cercano a Southampton. En algunos aviones se instalaron cámaras para registrar la trayectoria completa, desde la separación hasta el impacto. Muy pronto se comprobó que la curva de caída no se parecía a nada recogido en las tablas estándar, de modo que hubo que recalibrar repetidas veces las miras de bombardeo, ajustar tiempos y ángulos y repetir series de lanzamientos hasta conseguir una precisión aceptable. Paralelamente, en Fort Halstead se confirmaba contra bloques de hormigón que cuando el cuerpo llegaba entero y con el ángulo correcto, la profundidad de penetración superaba con creces la de cualquier bomba de caída libre. El examen decisivo llegó cuando se eligió un objetivo real, pero ya sin valor táctico: el complejo de hormigón cercano a Watten, en el norte de Francia, conocido como Kraftwerk Nordwest. Había sido construido como centro de preparación y lanzamiento para cohetes V2, con muros levantados en capas reforzadas, y ahora estaba en manos aliadas. 2 B-17 se dirigieron hacia allí con 2 bombas Disney bajo cada ala, y en una mañana fría dejaron caer los 4 artefactos sobre la masa gris. Desde tierra, observadores vieron cómo nubes densas de polvo se alzaban donde antes el hormigón parecía indivisible. Cuando los equipos de la Marina Real entraron entre los escombros y recorrieron pasillos que antaño habían sido secretos, pudieron seguir el camino de penetración de las bombas, ver techos perforados y muros agrietados desde dentro. Los informes que salieron de Watten eran claros: el nuevo arma había logrado lo que se esperaba de ella, y el siguiente paso ya no sería un ensayo, sino su empleo contra refugios aún operativos que hasta entonces habían resistido Tallboy, Grand Slam y cualquier otra bomba de caída libre. Después de Watten, la bomba Disney dejó de ser un experimento curioso y entró en la guerra de verdad. Aunque su concepto había nacido en despachos británicos,
Fueron los B-17 Fortaleza Volante estadounidenses los que la llevaron bajo sus alas. Para sus tripulaciones, aquello significaba volar más alto de lo habitual, confiar en una trayectoria extraña y en unos motores cohete que solo trabajarían unos pocos segundos, pero que podían cambiarlo todo al llegar sobre el hormigón enemigo. El objetivo que realmente importaba estaba en la costa neerlandesa, en el puerto de IJmuiden, donde se alzaban dos refugios masivos para lanchas rápidas y pequeñas embarcaciones submarinas, designados como AI y BEI. Sus techos tenían varios metros de espesor, y en el caso de BEI, una losa superior, una cámara de aire y una segunda losa por debajo, una especie de casco doble pensado para aguantar cualquier cosa. Durante años, bombas convencionales y hasta las enormes Tallboy habían caído sobre ellos sin lograr más que ennegrecer la superficie. El hormigón había ganado cada asalto. En febrero de 1945, 9 B-17 de la 92 Agrupación de Bombardeo despegaron con 18 bombas Disney, una bajo cada ala, rumbo a IJmuiden. Tras trepar hasta la altitud necesaria, se alinearon sobre el Schnellbootbunker BEI y soltaron sus artefactos. Durante medio minuto, las bombas cayeron como cualquier otra, hasta que, ya cerca del objetivo, las colas se desprendieron y los cohetes se encendieron. Impulsadas a más de la velocidad del sonido, golpearon el techo con una violencia inédita. Una perforó la cubierta de arriba y otra dañó un muro de carga. El refugio estaba vacío, pero por primera vez, su armadura de hormigón había sido realmente atravesada. Al mes siguiente, una nueva incursión apuntó al refugio AI. De nuevo, los B-17 llegaron altos, soltaron sus bombas Disney y dejaron que la gravedad y los cohetes hicieran el resto. Al menos una de ellas abrió un boquete profundo en el tramo principal del techo. Después de años de invulnerabilidad, ambos refugios de IJmuiden tenían daños internos causados desde el aire, algo que los viejos informes de bombardeo convencional habían considerado casi imposible. El siguiente gran blanco fue mucho más ambicioso. Cerca de Farge, al noroeste de Bremen, se levantaba la enorme planta de montaje de submarinos conocida como Valentin, con una cubierta de hormigón de varios metros de espesor levantada por decenas de miles de trabajadores forzados desde el año 1943. Pocos días antes, bombarderos británicos la habían golpeado con Grand Slam, abriendo grietas visibles. El 30 de marzo de 1945, más de 30 aviones de la Octava Fuerza Aérea despegaron con decenas de bombas Disney para rematar la estructura. La misión, sin embargo, no cumplió las expectativas. Solo una bomba Disney alcanzó directamente la estructura principal y su efecto fue limitado. Los daños más visibles se concentraron en edificios secundarios. Valentin quedó muy golpeada, pero seguía en pie, y el colapso general que algunos habían imaginado no llegó. Con el frente terrestre alemán derrumbándose y la instalación aún incompleta, el complejo nunca cumpliría su función, pero tampoco sería destruido por la nueva arma. El último uso de la bomba Disney en combate llegó el 4 de abril de ese mismo año. Alrededor de 2 docenas de B-17 despegaron hacia Hamburgo, cada uno con una bomba colgada bajo sus alas. Sobre la ciudad, una capa de nubes densa borró todo: ríos, vías y tejados. Sin referencias visuales, las tripulaciones lanzaron por instrumentos, siguiendo solo números y rumbos. Ninguna bomba cayó lo bastante cerca del objetivo designado, y el ataque se perdió en la niebla. Un quinto golpe planeado para mayo fue cancelado cuando la guerra en Europa se desmoronaba. En total, se lanzaron alrededor de 158 bombas Disney en 4 operaciones de combate, sin que se perdiera ni un solo bombardero en esas salidas. Con el fin de la guerra, la bomba que había nacido de una escena animada quedó en pausa. Los mandos querían saber exactamente qué podía hacer contra el hormigón, cuando no hubiera prisas ni fuego enemigo. Y eso llevó la historia a una fase distinta, de pruebas frías y cálculos, lejos de los puertos iluminados por explosiones. Tras la capitulación alemana, el Consejo Aéreo Británico reconoció formalmente el papel del almirantazgo en el desarrollo de la bomba Disney y autorizó nuevas pruebas sobre el complejo de Watten. Se lanzaron más artefactos contra esas estructuras, pero el espacio era limitado, y las autoridades francesas empezaron a resistirse a cualquier nuevo bombardeo en su territorio, por muy controlado que fuera. Hacía falta un lugar donde se pudiera disparar contra el hormigón
sin preocuparse por pueblos cercanos ni por carreteras llenas de civiles. Esa respuesta llegó con el proyecto Ruby, una iniciativa conjunta anglo-estadounidense puesta en marcha aproximadamente un año después del final de la guerra en Europa. Su objetivo era comparar las mejores bombas perforantes contra hormigón en condiciones de paz, utilizando blancos reales que hubieran sobrevivido al conflicto. Se eligieron dos: un gran refugio para submarinos en la isla evacuada de Heligoland y la propia estructura de Valentín. En la lista de armas a ensayar figuraban Tallboy, Gran Slam, la enorme bomba Amazon de origen estadounidense, el modelo semiperforante M103 y, por supuesto, la bomba Disney. Sobre Heligoland se lanzaron más de 70 bombas Disney con diferentes mezclas de explosivo, mientras que en Valentín se utilizaron varias decenas de cuerpos, algunos con cohetes activos y otros sin asistencia, además de unas pocas pruebas de trayectoria en el campo británico de Orford Ness. Los observadores midieron cráteres y profundidades de penetración, abriendo túneles en el hormigón para seguir el camino de los proyectiles. Los promedios eran impresionantes. La bomba Disney llegaba de media a más de 4 metros dentro del hormigón armado, y en condiciones casi perfectas se acercaba a los 5. En un caso extremo, en Valentín, una bomba atravesó la cubierta, cruzó un suelo interior de casi 1 metro y se enterró en la arena bajo los cimientos. Aún así, las debilidades quedaron claras. En casi 4 de cada 10 lanzamientos, los cohetes no se encendieron y la bomba cayó solo bajo el efecto de la gravedad. En otros casos, pequeños defectos del acero o ángulos de impacto malos provocaron que el cuerpo se partiera al primer golpe. Y aunque la penetración era notable, la carga explosiva seguía siendo relativamente pequeña frente a monstruos de hormigón como Valentín, que habrían necesitado varios impactos directos para quedar hechos polvo por dentro. Con esos datos sobre la mesa y nuevas prioridades naciendo en la posguerra, la bomba Disney se fue desvaneciendo de los planes del futuro y quedando atrapada en gráficos, tablas y almacenes. Décadas más tarde, sin embargo, la historia dio un giro inesperado. En enero de 2009, un equipo de mantenimiento trabajaba sobre la vieja cubierta de hormigón del complejo de Watten cuando descubrió algo metálico asomando entre las grietas. No era una simple barra de refuerzo, sino la parte trasera de un proyectil incrustado en la losa desde los años 40. Los expertos en explosivos confirmaron la sospecha más inquietante. Se trataba de una bomba Disney que nunca había detonado, sellada dentro del techo junto con su carga original. La zona fue acordonada y se diseñó una operación lenta y precisa. Día tras día, técnicos especializados cortaron el hormigón alrededor del cilindro, liberándolo con cuidado para no provocar una explosión tardía. Finalmente, la bomba emergió entera, lista para ser trasladada dentro de un contenedor reforzado. Un camión la llevó hacia el depósito de municiones de la Gueule d'Ours, cerca de Vimy, donde los artefactos de viejas guerras se desmontan pieza a pieza. Mientras el vehículo se alejaba por la carretera, llevando en su interior aquella aguja de acero que había nacido de un dibujo animado y que había dormido durante más de medio siglo dentro de un techo de hormigón, la historia de la bomba Disney quedaba suspendida en un último plano, el de un arma extraña que tardó décadas en ser descubierta del todo. Si te ha gustado esta historia sobre la bomba secreta de Disney que perforó los búnkeres de Hitler, deja tu me gusta, escribe un comentario contando qué parte te ha sorprendido más y suscríbete al canal para no perderte más relatos de guerra y tecnología contados desde dentro.